Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey de Israel. ¿Qué le dijo? Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oiga lo que está diciendo. Elías le está diciendo que tiene el poder de detener la lluvia por años. Amén. Vamos a repetir esa frase. Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias por esta palabra que hoy vamos a comenzar a estudiar. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, nos enseñes a través de esta escritura todas las grandes verdades que vamos a aprender en esta noche. Te lo pedimos, Señor. Habla, Espíritu Santo, a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanten las manos los que han escuchado hablar de Elías. Todos. Raro el cristiano que no sepa quién es Elías. ¿Quién era? Uno de los profetas más poderosos que ha existido sobre este planeta. Cuando piensan en Elías, ¿en quién piensan? En un hombre poderoso, capaz de detener ¿qué? La lluvia, capaz de hacer llover fuego del cielo, capaz de resucitar muertos, capaz de multiplicar la materia, alimentar sin nada. Y empieza uno a hablar de Elías y se queda perplejo, diciendo: este hombre es impresionante. Pero hay una clave en la vida de Elías, y se la hice leer 2 veces, casi 3, a ver si la agarraron. ¿Qué hacía de Elías este poder tan increíble? ¿Qué hacía de Elías que hiciera esto? ¿Que se la pasaba en dónde? Dígalo más duro. En la presencia de Dios. Este versículo lo leí solo
porque es la primera vez que Elías Tisbita aparece en las Escrituras. Generalmente, cuando aparece un personaje, se nos dice hijo de tal y descendiente de tal y Pascual. Con Elías sucede algo diferente. No se nos dice quién era su padre, ni su madre, ni de dónde viene, ni de qué tribu era, nada. Elías aparece aquí, de un momento a otro. Fue tanta el efecto que cumplió este versículo en el pueblo judío, que algunos consideraban que Elías no era un ser humano, sino que era un ángel. Porque aparece ahí, aparece en un momento de crisis en el pueblo de Israel, cuando el peor rey de Israel estaba reinando. Ese rey de Israel se llamaba Acab. Era el peor de todos. ¿Por qué? Porque Acab se casó con una mujer diabólica, satanista, llamada Jezabel. Esa Jezabel era hija de un rey sidonio, y ese rey era un adorador de un ídolo abominable llamado Baal. Así que su hija Jezabel se convirtió en una sacerdotisa que adoraba a este dios pagano, que no era más que un demonio. Esta mujer se llenó de 450 sacerdotes de Baal y le rendía culto y adoración. Cuando se casa con Acab, el rey de Israel, convierte a Acab en un súbdito de Baal. Así que Baal termina reinando en Israel. Acab, el rey, termina adorando a este demonio, a este ídolo. Y su esposa, Jezabel, termina manejando el país. La mujer dominaba al marido con un dedo. Así que este era el ambiente espiritual de la época en que aparece en la escena un hombre que no sabemos ni de dónde viene. Su nombre es Elías. Y aparece simplemente diciendo Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad. Galaad era un territorio en Israel que quedaba al costado occidental del río Jordán. Ustedes saben, los que han visto un mapa, espero que todos, de Israel, verán que el río Jordán atraviesa todo el país, lo parte en dos, al lado del Mediterráneo y al lado occidental, al lado oriental, perdón. A este lado, no al lado del Mediterráneo, sino al otro lado, queda Galaad. Dice que Elías vivía ahí, a ese costado. Y ahí aparece en la escena. Aparece hablando nada menos que con el peor rey de Israel, que se llamaba, ¿cómo? Acab. Se le presenta ante Acab. Y Elías le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en Israel durante años, a menos de que yo vuelva a dar mi palabra. Efectivamente, aparece Elías en la escena y desaparece. Vuelve a aparecer 3 años después, 3 años y medio después, 3 años y medio, donde no había nada de agua, los ganados murieron, los pastos se secaron, los árboles murieron y la gente estaba muriendo. Hasta que vuelve a aparecer Elías. Ya lo veremos, todo esto lo vamos a aprender por el camino. Y vuelve a hablar aprenda, vamos, ¿con quién? Con el rey Acab, y vuelve a enviar la lluvia. Entonces esto me permite a mí ver el título de mi mensaje. No sé si lo leyeron o lo proyectaron. ¿Cómo se llama? El poder de Elías. Debido a todo esto, al poder de resucitar muertos,
ya lo veremos más adelante, llover fuego del cielo, detener la lluvia por años sin que caiga una gota de agua, multiplicar la materia, producir comida de donde no hay, pues todo el mundo pensaba que Elías era un ángel. La pregunta es, ¿será que Elías era un ángel? Porque otra cosa que no le dije de Elías es que Elías no vio muerte. Hubo dos hombres en la tierra que no murieron. El primero es Enoc, el libro del Génesis, y el segundo que no vio muerte es Elías. Fue arrebatado. Todo eso lo vamos a estudiar en todo nuestro estudio de la lucha entre el bien y el mal. Así que es bien interesante este personaje, ¿no le parece? Entonces voy a analizar a ver qué tan ángel era él. Si de verdad vino del cielo y volvió al cielo sin ver muerte. Entonces empecemos nuestro estudio. ¿Le interesa el tema? Entonces dígale, vamos a aprender del poder de Elías. Dígale a su hermano, vamos a aprender el poder de Elías. Entonces, primer punto. Lea conmigo en la pantalla. Dios transformó el corazón del profeta Elías como un resultado ¿de qué? A ver, póngale ganas. De su ferviente oración. ¿Qué entienden por ferviente? Continua, fuerte. ¿Qué más? Quiero que use esas neuronas para que las estrene algunos que nunca la usan. ¿Qué es ferviente? Constante, fuerte, dinámica, aguerrida, una oración de pollito. Entonces, ¿de qué? De un león que guerreaba, que luchaba en oración. ¿Ese era quién? Dígalo más duro. Elías. Vuelvo a leer el punto. Dios transformó el corazón del profeta Elías como un resultado de su ferviente oración. Santiago, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. ¿Saben quién era Santiago? El hermano en carne del Señor Jesucristo, el apóstol Santiago. Levante la mano los que sabían que María tuvo más hijos. El mayor de los hijos, ¿cómo se llamaba? Jesús. Oiga, no lo puedo creer que no sepa ni cómo llamaba el mayor de los hijos de María. ¿Cómo se llamaba el mayor de los hijos de María? Jesús. ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? Santiago. Entonces Jesús muere, va al cielo, ¿y quién queda en cabeza de familia? Santiago. Entonces repita, Santiago era hermano del Señor Jesús, hijo de María, quien quedó de cabeza cuando Cristo fue al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Santiago se convierte a Cristo. Yo le enseñé alguna vez esto. Cuando Jesús va al cielo, Jesús se le revela a él y Santiago se convierte junto con su familia. Ese no es mi tema, pero ahí le complemento. Mire lo que escribe Santiago, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice él, porque el que habla aquí a la larga no es Santiago, es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué dice? Elías era un hombre. ¿Era un qué? Así que aquí quedó descartado que no era un ángel. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero mire la diferencia. Ayúdeme. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y 6 meses. Entonces, ¿quién era Elías? Según Santiago 5:17. ¿Era un qué? Hombre. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A ver, hay que aclarar esto.
Porque de pronto alguno dirá, Elías era un sinvergüenza, igual a mí. No, 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 la Biblia no dice eso. Pasiones semejantes significa que era un hombre común y corriente, un hombre que sentía temor, un hombre que sentía desánimo, se sentía a veces oprimido, se sentía a veces lleno de preocupado, etc. A esas pasiones se refiere. No es que se la pasaba por las cantinas, de eso no habla la Biblia. Era un hombre santo, diga un hombre santo. Pero un hombre que tenía pasiones humanas, sentía debilidad, se sentía a veces cansado, etc. Así que lea conmigo este pensamiento. El profeta Elías, al igual que nosotros, vivió momentos difíciles. Levante la mano los que creen que han vivido momentos difíciles alguna vez. Él los vivió. ¿Momentos de qué? De temor, de desánimo, de opresión, de dolor, de hambre. Y en algunos momentos Elías tuvo ¿qué? Duda. Ya va a ver más adelante que él tuvo momentos que tuvo dudas. Sin embargo, superó las dificultades por medio de ¿qué? De la oración. Entonces yo le hago una pregunta: ¿será que la oración es necesaria? ¿Qué es lo que Dios quiere de esta iglesia? Sí, yo sé que la oración, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que la iglesia se mueva en el poder de Elías. Pero eso no va a suceder a menos de que la iglesia pague un precio de ¿qué? De oración. Elías podía detener la lluvia porque era un hombre de ¿qué? De oración. Porque era un hombre de una oración ferviente. Hoy la oración de muchos cristianos es ferviente. ¿Por qué se ríen? Se levantan a las 3 de la mañana. No, mejor no, se despiertan a las 3 de la mañana. Entonces el hermano hace el intento de salir de la cama. Pero como está haciendo tanto frío, el hermano toma la oración ferviente acostado. Y empieza a gemir. Padre, ayúdame, Señor. Padre, bendíceme. Y de pronto empieza el hermano a ver que la cama empieza a mecerse. Una vaina así parecido a esto. Así, una vaina así toda rara. Y él empieza... Y entonces empieza a hacer un razonamiento intelectual y empieza a decir: Dios me ama mucho. Él sabe que yo vivo muy cansado. Él sabe que yo trabajo de lunes a viernes muy duro. Y entonces el sábado me arrulla y acepta mi ayuno desde la cama. Gracias, Señor. Dios está llamando a esta iglesia a vivir una oración ferviente. Cristianos que oren fervientemente, que clamen a voz en cuello y que no les dé pereza orar. Esto es lo que hizo de Elías un hombre de poder. No era un ángel. Dígale a su hermano: no, el man no era un ángel. Era un hombre como nosotros. Pero tenía una pequeña diferencia, y es que el hombre oraba fervientemente. Era un hombre de oración. Era un guerrero de oración. Todos los domingos, todos los días, perdón. Yo creo que por lo menos 1 o 2 veces a la semana, y ojalá me estén viendo en televisión, me envían jóvenes, sardinos, muchachos, producciones musicales. Hoy me llegó uno, y casi toda la semana me llega 1 o 2, y me mandan grabaciones: pastor, mi nombre es fulano de tal, estoy promocionando mi sencillo, no sé cómo le llaman,
no sé qué, y quiero que usted me dé la oportunidad de cantar en la iglesia. Y yo le pregunto a esos jóvenes, ¿cuánto dedican a orar ustedes por su ministerio? Porque es que esto no se trata de relaciones públicas, de poder cantar en la iglesia. Si ustedes quieren llegar a ser realmente reconocidos como adoradores de Dios, tienen que pagar un alto precio ¿de qué? De oración. Esto no viene gratis. Olvídese, hermano. Hay que orar. Hermanos que quieren ser pastores, que yo quiero ser pastor porque yo ya terminé el Instituto Bíblico Filadelfia, me falta un semestre. Yo voy a ser pastor. Yo le digo, esto no es así, hermano. Tienes que pagar un precio ¿de qué? De oración. Porque esto no es solamente porque hiciste un curso o porque terminaste un instituto. Tienes que orar y ganártelo en oración. A mí me pregunta la gente, pastor, sobre todo ministros, ¿qué es lo que usted hace para que Dios lo bendiga tanto? Yo le digo, sencillo, levantarme todos los días a las 3 de la mañana, orar hasta las 6 de la mañana. Esto no viene gratis. Hay que pagar un precio por la salva, pagar un precio por la obra. Pero a muchos cristianos les da pereza. No quieren, que viven cansados, porque creen que se merecen un descanso, porque trabajan entre semana. Pero yo no lo veo orar como una fatiga, lo veo como un descanso espiritual. Para mí orar es algo que me relaja, me quita el cansancio físico. Así que yo quiero mostrar aquí que Elías no era un superhombre, ni vino de la luna, ni de la constelación de Orión o algo así. No bajó en una nave interplanetaria ni nada de esas vainas. Era un hombre común y corriente, sino que era un hombre ¿de qué? De oración. ¿No han visto alienígenas ancestrales? Que a toda hora es que todos son marcianos. Y que Elías no se fue en una carroza de fuego. No, vino una nave y se llevó a Elías, porque el man era de por allá, de la galaxia Andrómeda. ¿Yo qué voy a saber? Mentiroso el diablo. El hombre era un humano, sino que era un hombre de oración, un guerrero de oración. Y el que busca a Dios, Dios lo bendice y Dios lo usa poderosamente al que busca a Dios en oración. Dile a tu hermano, hay que venir a orar, hombre. Deje la flojera. Segundo, Dios envió al profeta Elías. ¿Qué le envió? Ayúdeme. Grandes revelaciones proféticas. ¿Pero por qué se las enviaba? Como un resultado de su ferviente oración. Y fue el versículo con el que yo empecé, pero lo quiero volver a leer. Primera de Reyes 17:1. Elías Tisbita era uno de los moradores de Galaad. Y este Elías le dijo a Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cómo se atrevió a Elías a decir eso? ¿Será que se le ocurrió? ¿O será que Dios se lo dijo? Diga, Dios se lo dijo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo oyó Elías? ¿Cómo se atrevió a decir, no va a llover hasta que yo no dé la orden? ¿Qué hacía de Elías tener esa seguridad tan terrible? Que el hombre se la pasaba ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿Y a qué se la pasaba haciendo? Orando. Y ahí Dios le daba las grandes revelaciones. Cualquier ministerio, llámese pastor, llámese adorador, llámese evangelista, llámese lo que sea, se forma en la intimidad con Dios. Ahí la gente que me dice, ¿y usted, pastor, de dónde sacó estos puntos? ¿Cómo sacó este estudio? ¿En qué libro puedo comprar para sacar los estudios que usted hace? Yo le digo, ningún libro, mijo. Eso es de pasar, ¿qué? Tiempo en oración. Esto no hay un libro donde le enseñe esto. Usted tiene que pasar
Tiempo en oración. ¿Quiénes son mis alumnos en el instituto? Esto es lo que yo les estoy enseñando. Esto no lo va a encontrar usted en ningún libro. Usted tiene que estudiar, leer, orar, meterse con Dios y Dios le va dando la palabra. Pero esto no viene así. Hay hermanos que quieren ser adoradores y eso es bueno. Quieren grabar y quieren tener música. Bueno. Pero ¿cómo llega usted a ser famoso? Primero escribiendo unas letras que nadie ha escrito, unas letras increíbles que impacten a la gente. Pero esas letras no van a venir porque usted estudió música y porque sabe hartas pepitas. Eso no viene así, hermano. Eso viene así cuando usted pase tiempo ¿en dónde? En la intimidad con Dios. Es ahí donde fluye esas letras. Esas letras no vienen, no se las enseña una universidad, nunca. Una universidad le enseña a leer, ¿cómo se llaman las pepitas? Partituras y notas y qué sé yo, pero no, eso no viene con el paquete. Le enseñarán la parte técnica, pero la parte espiritual no te la enseña nadie. Eso tienes que buscarlo tú mismo. ¿Alguien dice amén a esto? Mire, hermano, lea este pensamiento. Las grandes revelaciones que recibió el profeta Elías de parte de Dios fueron el resultado de una vida de oración. Mire que yo no le escribí de unos raticos de oración, le dije de una ¿qué? Vida de oración y búsqueda constante. Hay cristianos que quieren que todo les llueva, así como está cayendo este aguacero, que todo les caiga fácil. Esto hay que ganárselo, hermano. Esto es una vida de oración, esto no es de un día, esto es de años de oración ferviente, metido con Dios. ¿Se lo demuestro? Léalo, usted lo sabe, ese versículo todo el mundo se lo sabe de memoria, pero léalo, Jeremías 33:3. Si ve que todos se lo saben, el problema es que no lo ponen en práctica. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A ver, repítalo, clama a mí. ¿A quién es el que hay que clamarle? A Dios. ¿Qué hacía Elías? Clamar a Dios. ¿Y él qué le enseñaba? Cosas grandes y ocultas que él ni sabía. Las grandes revelaciones de Dios vienen cuando nosotros clamamos. Así que dile a tu hermano a madrugar, mi hijo. Dígale a madrugar y a orar, hermano. A clamar para que venga la bendición. Oiga, ¿sí los estoy convenciendo o no mucho? Es que los veo como flojos, como que no, como que ese cuento no. El pastor no está dando ese sermón para ver si venimos el sábado. Está tratando de convencernos a ver si venimos el sábado. No, yo no tengo ningún problema. Si ustedes no vienen, yo sigo orando solo, pero la bendición me la llevo yo solito, porque Dios no se la va a dar al que no paga un precio. Hay que orar, hermano. Y eso es lo que hacía de Elías, ese hombre de poder. Uy, es que Elías, no, es que de manera tenaz. Hizo llover fuego del cielo. Sí, hizo un holocausto y llovió fuego del cielo. Detuvo la lluvia. Resucitó al hijo de la viuda. Multiplicó el pan. Ese man era un duro. Y todo el mundo ve a Elías como un superhombre. Y resulta que, según Santiago, inspirado por el Espíritu, dice que era un hombre común y corriente. Igual de débil a nosotros. Pero era un hombre de una oración ferviente. Y eso es lo que yo quiero dejarle aquí, sobre todo a los que anhelan un ministerio, sobre todo a los que quieren llegar a ser pastores, sobre todo a los que quieren llegar a ser grandes adoradores. Los felicito, ojalá lo logren, pero les doy la clave: esto no se gana así nomás, esto hay que pagar un precio. Tercero, Dios envió dirección al profeta Elías como un resultado de su ferviente oración. Repita la palabra dirección. ¿A quién le gustaría que Dios lo dijera para todo? Que le dijera, mire, vaya para allá, haga esto por aquí, venga para acá, monte el negocio allí, hágalo así, venga allí, aquí, todo así, dirigido por Dios. Gracias, Señor. ¿Eso es posible? Sí, yo doy fe de que eso es posible. Dios mismo me lleva de dirección en dirección. Cada decisión que yo tomo, aunque sea deschavetada, Dios siempre la respalda. Yo he hecho unas locuras de fe que la gente dice, este tipo se enloqueció, pero Dios al final me da la victoria.
Dios hace esto. Y muy pronto les voy a demostrar con palabras, con hechos, de que Dios direcciona al que le busca. Le dice para dónde es, cómo hacerlo, cuándo se hace, cómo se desarrolla, cómo se construye, cómo lo hago. ¿Han visto el programa Cómo se hace? Ore y Dios le dirá cómo se hace. ¿Cómo lo logro, Señor? El Señor dice, métase en oración y yo le digo cómo es. Pero así nomás, que todo venga fácil, no. Yo le voy a demostrar que tengo razón, hermano. Mire lo que dice, Primera de Reyes 17:2. Primera de Reyes 17:2. Entonces, antes de leer el versículo 2, haga un repaso en la mente. No lo voy a volver a leer, yo ya lo leí, así que repase en la mente. ¿Qué era el 17:1? ¿Qué decía? Que Elías se la pasaba ¿en dónde? Dígalo más duro. Grítelo. Se la pasaba en la presencia de Dios, ¿sí o no? Y ahora mire lo que dice el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué le dijo? Apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Usted no le parece que eso es una dirección? ¿Había harta comida en Israel? No. Si Elías hubiera tenido harta plata, ¿había podido ir al éxito en su época? No. No había. ¿Habían restaurantes? No. Así que no había para dónde agarrar. No había, podía usted ser picho de plata, pero no había, se tenía que comer los billetes. Que no había comida. Así que ¿qué necesitaba el profeta? Dirección de Dios. Le dijo, mire, hay un restaurante que está al lado del Jordán, en el arroyo de Querit. Ahí voy a alimentarte. Los meseros se llaman los hermanos Cuervo. Ellos le van a llevar a usted de comer. Y para bajar la comidita, ahí tiene el río, el arroyo de Querit. ¿No cree usted que se necesita una dirección de Dios para hacer esto? ¿Qué hubiera hecho él si no hubiera agarrado ahí? Se había muerto de hambre, hermano. ¿Cuántos cristianos andan que no saben para dónde agarrar? Ese negocio nada, estoy arruinado. Solo la pasan quejándose todo el día porque les falta alguien que los dirija. No saben para dónde agarrar. ¿Cuántos cristianos no saben ni con quién se va a casar? ¿Será esta? Me gusta como esta. No, pero mejor esta. Decidas, hermano. ¿Cómo sabe? Métase con Dios. Él le va a decir, no es esa, es esta. Así usted diga que es esa. Dice, no es esa, es esta. Y si usted obedece a Dios, la dirección lo va a llevar a feliz éxito. Dirección es lo que necesita el pueblo de Dios. Entonces Dios le dijo, vete para allí, al arroyo de Querit, frente al Jordán, allá. Le dio la dirección, le dijo, allí voy a enviar a los cuervos que te den de comer. Se fue, versículo 5, e hizo conforme ¿a quién? A la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y óigame, ahí vienen los meseros y los cuervos. Le traían pan. Mire que no le traían solo carne, le traían ¿qué? Pan y carne. ¿Cómo lo hacían? Yo no sé. Pero ahí dice que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. ¿Y qué más? Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo. No había llovido sobre la tierra. Pero mire, vino luego a él otra vez la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué ven en todo este pasaje? Dirección. Dios diciéndole, mire, aquí se quebró, hágale por allí. Allí no hay, pero por aquí sí. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Con quién? ¿Con todos los cristianos? ¿Con quién entonces? Con el cristiano que permanece en su presencia. ¿Y cuál es el que permanece en su presencia?
El que se la pasa viendo el precio es correcto. El que ve la novela de la noche. El que se repite el reality de Yo Me Llamo. Y el que ve todos los goles, repeticiones y jugadas y todo el cuento. O el que pasa tiempo con Dios. Ustedes decidan. El que se levanta un sábado y se va a jugar fútbol. O se va a montar en bici. O se va a hacer aeróbicos y a mejorar el derrier. O el que paga un precio de oración. Decídalo, iglesia. Decida qué es lo que realmente le conviene. El que se va al gimnasio a aumentar sus músculos. O el que se va a la presencia de Dios a fortalecer su espíritu y su comunión con el Altísimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Un pensamiento. A pesar de la sequía y la hambruna, porque había sequía y hambruna que vivió el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, el profeta fue sustentado de una manera milagrosa. ¿Gracias a qué? A la guía constante que Dios le enviaba a través de la oración. ¿Qué han visto en todo el sermón? Grítelo. La importancia de la oración. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que muchos cristianos no se convencen todavía. Creen que es molestando. Cristiano que no ora no es cristiano. Punto. Cristiano se alimenta de la oración. Hubo algo que muchos no vieron, pero aquí estamos para aprender. Primero, cuando el Señor mandó cerrar los cielos por medio de Elías, ¿a dónde lo mandó? Al arroyo de Querit, ¿verdad? Y le dijo que lo iban a alimentar, ¿quién? Los cuervos, que le iban a traer pan y carne. Y así lo hicieron sagradamente por no sé cuánto tiempo, tal vez años, 1 o 2, qué sé yo. Los cuervos venían y le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Y bebía del arroyo. Pero llegó un momento en que, como el cielo se cerró, no hubo lluvia. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Entonces se acabó el agua y el arroyo se secó. Y vuelve Dios y lo direcciona. Pero esta vez no lo mandó a un arroyo. ¿A dónde lo mandó? A que lo alimentara una viuda. Pero lo que muchos no ven es quién era esa viuda. ¿Era judía? No. ¿Era de dónde? De Sarepta de Sidón. ¿Y dónde quedaba eso? ¿Quiere que le diga dónde quedaba Sarepta de Sidón? En el mismo lugar donde había nacido Jezabel. Era la tierra de Jezabel. Jezabel era hija de un rey sidonio, hija del rey, del jefe, del presidente de la República de Sidonia. ¿Me está entendiendo? Y Dios manda al profeta precisamente a una de esas ciudades donde la que mandaba, ¿quién era? Jezabel. Porque Acab era un payaso. Acab era un muñequito de trapo. La que mandaba ya, ¿quién era? Jezabel. ¿Por qué Dios, me puse a pensar, por qué Dios manda al profeta a la boca del lobo? Lo mandó a Sarepta de Sidón, sidonios. Cualquiera diría, es una locura. Pero ¿por qué Dios lo hace? Para demostrarle al profeta que él tiene el poder de sustentarlo aún en la cueva de los leones. Y de que el poder viene de él y no de los hombres. Ahora, ¿Dios ha hecho esto varias veces? Sí. Dios sustenta a sus profetas aún en medio de sus enemigos. Le pongo ejemplos. A Elías lo sustentó en Sarepta de Sidón, en la misma casa prácticamente, en el mismo pueblo donde estaba su peor enemiga, que era ¿quién? Jezabel. Y allá lo alimentó en medio de la boca del león. A Daniel el profeta
los sustentó en medio de una cueva repleta ¿de qué? De leones hambrientos. Allá estaban los leones. ¿Tenían harta hambre? Sí. Cuando miraban a Elías, ¿lo veían como una salchicha gigante? Sí. Pero no se lo pudieron comer. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando al profeta. Los leones abrían la boca y como que algo no los dejaba. No podían. Dios les cerró la mandíbula. David, el rey, fue el rey que mató a un gigante llamado ¿quién? Goliat. ¿De dónde era Goliat? Era un filisteo. Pero lea la historia de David y verá que cuando lo persigue Saúl, él se refugia con el ejército filisteo. Eso es una locura. Dios hace cosas increíbles. ¿Por qué hace Dios estas cosas tan increíbles? Porque Dios quiere demostrarnos que nosotros no dependemos del hombre, dependemos del creador del universo, que tiene poder para guardarnos aún en medio de los enemigos. Por eso es que yo no entiendo al pastor que anda con escolta, no lo entiendo. Si Dios es capaz de guardarnos en una fosa de leones, si Dios es capaz de guardarnos en medio de Jezabels y en medio de filisteos, ¿por qué no nos puede guardar hoy si es el mismo Dios de siempre? Así que esto me muestra a mí que Dios puede guardarnos en medio de la hambruna, en medio de la sequía, en medio de la persecución, en medio del hambre, en medio de cualquier cosa. Dios puede sostenernos de una manera milagrosa. ¿Sabían ustedes que lo mandó a que lo alimentara quién? Una viuda. ¿Sabían ustedes que esa viuda era una gran hacendada, dueña de fincas y ganado y tenía una cantidad de comida? Entonces, ¿quién era la viuda? Esa pobre mujer no tenía ni para comer ella. No tenía ni para alimentar al hijo y Dios manda a Elías a que lo alimente. ¿Por qué Dios hace esto? Para que la gloria sea de Él. Porque la palabra dice que Dios llama lo que no es, lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo que no sirve. ¿Para qué? Para que toda la gloria le pertenezca a Él, porque Él es el sustentador del universo. Amén. Ahora, si Dios le hablara a usted y le dijera: mire, váyase a la viuda de Sarepta de Sidón, que tiene un tricitico de harina, un tricitico de aceite, usted iría. Yo creo que lo piensa más de uno. Pero Elías no dudó, Elías fue. Cualquiera diría: no, pues si me toca irme de pronto para donde el jeque árabe que vive en Dubái, ese man sí puede alimentarme. Pero Dios no lo mandó para allá, lo mandó para una persona que no tenía ni para comer. Dios hace eso, hermano, para demostrarnos que es su gloria, es su poder. Él es el que sostiene, Él es el que hace la obra. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir con todo esto? No pongan la mirada en el hombre. Pongan la mirada en Dios. Voy a hablar de adoradores otra vez. Todos los adoradores sueñan con grabar con Cancio, con Vástago, con no sé dónde. Sueñan. Pero es que eso no se logra así. Porque tú estás viendo en Vástago, en Canción, a tu Dios. ¿Por qué no te olvidas de todas esas empresas disqueras y buscas al creador del universo, que te puede mandar a una viuda pequeña y con esa viuda te puede levantar? Alabado sea el nombre de Jesús. Entiende lo que te estoy diciendo. No depende del hombre, depende de Dios. Muchos pastores me llaman: Pastor Abraham, llamamos a ver si usted nos da cobertura. Llaman a todas las iglesias más grandes de Bogotá pidiendo cobertura, denos cobertura. Y yo a todos les digo lo mismo: la mejor cobertura que usted puede tener es oración, hermano. Póngase a orar, hermano. ¿Cobertura de qué? Luego es que yo soy Dios. Póngase a orar, que el que se encarga de cubrirlo y guardarlo y bendecirlo se llama a Dios, el creador del universo. ¿Cuál cobertura? Usted necesita es a Dios.
Dile a tu hermano, no ponga la mirada en el hombre, ponla en Dios. Levánteme la mano, ¿quién me está entendiendo? Ahora se lo aplico a ustedes. Es que voy a poner un negocio. Yo tengo un cuñado rico. Entonces los cristianos le ponen la mirada al cuñado rico y le soban el hombro a ver si el cuñado les monta el negocio. En vez de estar sobándole el hombro al cuñado rico, ¿por qué no cae de rodillas ante Dios y empieza a orar y a gemir? Y verá que Dios le dará la bendición sin necesidad de lamberle a nadie, hermano. Esto es muy apasionante, esta vaina, hermano. Dios sostuvo al profeta con una viuda que se estaba muriendo de hambre. Eso es maravilloso. Dios no le mandó banquetero, le mandó unos cuervos. Dios no le dio una chequera para que girara, no, lo mandó a tomar agua de un arroyo. Eso lo hace Dios. Así que si Dios está con nosotros, dígame, ¿quién puede estar contra nosotros? Alábelo al Señor porque Él vive. Alabe a Dios porque Él vive, hermano. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Al adorar, sé bienvenido, y al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Amén. Nuestro clamor sea un himno. Se abre, levanta tus manos, iglesia, y vamos, cántale así. Se abren corazones.